Más adelante. Entonces el talento, para otros el talento significa la hermana que va a ir a hacer el talento en la iglesia, y es la hermana que va a ir a hacer las pupusas, o que va a hacer las quesadillas, o que va a hacer pues que los antojitos que se van a vender en la iglesia. Y ese es el talento, ¿no? Pero son aplicaciones que se han dado últimamente a esa palabra, ¿verdad? De talento. Y en muchos lugares a la hermana que va y que le dicen, hermana, a usted le toca el talento tal día, ¿verdad? Y está bien, hay muchos hermanos que tienen el deseo de ir y ayudar en la iglesia y con todo su corazón ofrecen su ayuda para la obra de Dios. Y están trabajando ahí porque desean servirle al Señor, de corazón, sin pedir nada a cambio. Ese es un deseo, es una presentación, es una ofrenda que tú haces delante de Dios y dices, yo voy y ofrendo mi tiempo, ofrendo mi trabajo, y esto lo hago para la obra de Dios. Pero hay gente que hay gente que está bien, ¿verdad? Esto está bien, pero hay gente que toma ventaja de esto. Y hay lugares donde dicen, bueno, pues aquí vamos a meter a la hermana que haga el talento, y la dejan todos los 7 días de la semana haciendo el talento, y ya la hermana ya quiere ir a descansar, quiere ir a atender a su familia, a su esposo, y ahí la tienen haciendo el talento. Y el talento, después del talento la pasan a que ayuden en la casa del pastor o de los líderes, y la pobrecita no descansa, y aprovechando de que la hermana le gusta hacer el talento, y la agarran de esclava, y eso es una injusticia. Y primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Conozco un lugar donde agarraban a una de las muchachas que miembros de la congregación, para que fueran y atendieran la librería de la iglesia, y ahí las tenían todo el día. Y el pastor, que tenía sus hijas que podían trabajar ahí, ella no las dejaba ahí, las mandaba a la escuela, que se fueran a divertir y que tuvieran su rato de descanso. Pero a las otras sí, a ver, ustedes vengan y ustedes quédense ahí todo el día, porque le estás sirviendo a Dios, y porque esto, porque lo otro. Y decían, bueno, ¿y tus hijas no le sirven a Dios también? ¿O ellas no quisieran servirle a Dios? Y luego por nada, aprovechando la situación, ¿verdad? Entonces en muchos lugares se ha aprovechado eso del talento, y se han aprovechado de la buena voluntad y del buen deseo de los hermanos de servirle a Dios. Y dentro de la iglesia del Señor, esas cosas no se deben de hacer. El abuso en contra de los hermanos no se debe de hacer, eso es pecado. ¿Sí? Hay que establecer unos buenos límites en lo que significa cuando el hermano tiene deseos de ayudar, que de corazón le ofrenda a Dios su tiempo, su esfuerzo, su trabajo. Esa es una cosa. Pero talento en ese tiempo significaba, es una medida de peso, es como decir una tonelada, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Pero es una medida de peso. Talento no quería decir en ese tiempo que era la capacidad natural de habilidades que una persona pudiera tener. No. Ni tampoco era el talento de la iglesia. No. Era una medida de peso. Era como decir una tonelada. Bueno, entonces, en ese tiempo, bueno, no exactamente una tonelada, pero era una medida de peso. Y talento quería decir que un talento significaban 6,000 denarios. 6,000 monedas, denarios. Un talento, 6,000 denarios. Más o menos, ¿verdad? Estamos hablando de una cifra más o menos. Más o menos. ¿Ustedes saben lo que significa más o menos? Las matemáticas le dicen más o menos, quiere decir que por ahí anda.
es privilegio, ¿verdad? El que tiene un don, los que yo tengo dones, pero no los saco, no sé. Pues ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita más vale más que los vaya sacando, porque ahorita vamos a ir hablando de esto ahorita. Ahorita vamos a ir, ahí va a ser que al final se va a poner más bueno. Sí. Y ahí vamos a ver cuánta necesidad hay de sacarlos. Sí. Bueno, entonces, al ratito ya me dices lo que me ibas a decir, a lo mejor ya ni me dices nada. Bueno, entonces, son 6,000 denarios un talento. It's about 6,000 coins, un denario, un talento. Pero un denario era lo que pagaban por, trabajabas todo un día en aquel tiempo y nomás te daban un denario. ¿Cuánto era un denario, hermano? Era el salario mínimo de un día. ¿Cuánto era un denario? El salario mínimo de un día significa, por ejemplo, hoy, si lo transportamos a nuestro día, el salario mínimo de un día de hoy serían ahora, aquí en Estados Unidos, pues son como 50 y casi $60. El salario mínimo de un día aquí en Estados Unidos. Pero uno si se va a México, a lo mejor son 100 pesos. Son $10. A lo mejor son $100, 10 dólares. $10. Sí, entonces depende del lugar, pero lo que le pagan a una persona, lo mínimo que le pagan a una persona en un día de trabajar, eso era lo que era un denario en aquel día. Entonces, fíjense bien, cuando el hombre rico, dice la escritura aquí, fíjense, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les dijo, ya me voy, pero antes de irme, quiero dejarles a ustedes estos bienes que tengo, estas riquezas que tengo. Sí, pero voy a regresar, ahorita se las dejo. Y llamó a la gente a la que él tenía confianza. Llamó y le dijo, mira, a ti te dejo 5 talentos. Si cada uno de Dios, así, empiezas así de poquitito, casi nada, casi uno ni obedece. La verdad. Porque yo he avanzado este camino. Y cuando uno empieza uno en el evangelio, mira, uno casi ni obedece, uno sí. Ay, así se va abriendo, así despacito, así. De a poquito, que uno empieza a obedecer la palabra de Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, vas así más. Es que vas sacando esa riqueza. Vas sacando esos tesoros que ya puso el Señor en tu corazón, que es de obedecer su palabra. Y la empiezas a ponerla para que Él empiece a dar fruto, dar fruto. Y empieza a hacerse la obediencia así, y empieza a crecer más y más y más y más. Pero así también es en los demás, en el deseo de escuchar sus palabras, en el gozo cuando escuchas sus palabras y sus cantos, en el deseo de hablarle a otras personas de Cristo. Sí, en ese gusto que sale cuando uno escucha la palabra de Dios, o el deseo, la tentación que tiene uno de ir a escuchar la palabra de Dios. Y fíjate bien una cosa, razonando y poniéndonos de acuerdo en lo que es el talento, ¿verdad? La riqueza que da fruto, que se haga más y más productiva, que dé más y más fruto. Mucha gente no lo quiere, esconde en su corazón, esconde, le da miedo. Hay gente que dice, no, a mí me da miedo, es que a lo mejor yo me porto mal, yo mejor ni voy a escuchar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Vamos para que escuches la palabra de Dios. No, es que me da miedo, yo sé, ay, es que yo siento que yo la voy a regar. Y yo mejor no voy, porque para luego andar regándola aquí y allá, no, mejor no voy. No, así no es la situación. El asunto es ir, vamos,
y empieza a poner en práctica. Cuando tú llegas y eres de uno de aquellos siervos a los que Dios les tiene confianza de dar su talento. Porque quiero que sepas una cosa, no cualquier persona recibe la riqueza del Señor, no cualquier persona recibe los talentos del Señor, porque no quieren. Porque a cuántas personas Dios les extiende su palabra, se extiende el Evangelio para que lo oigan y sigan al Señor Jesucristo. Y mucha gente oye esa palabra y se tapa los oídos y siguen caminando, no quieren nada.